Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y que estén listos para un vídeo que, créanme, les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que siempre genera muchísima expectación, y que, bueno, a todos nos interesa un poquito. Exactamente, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de las celebridades, los romances, y por supuesto el incomparable Kerem Bürsin. Así es, el guapísimo actor turco conocido por su carisma inigualable y su talento arrollador, y también, por qué no decirlo, por su atractivo físico que roba suspiros. Y es que Kerem Bürsin siempre ha mantenido su vida personal bajo un manto de privacidad, pero ahora tenemos una noticia bomba que nos ha dejado a todos con el corazón latiendo a mil. En una entrevista exclusiva que ha dado la vuelta al mundo, reveló quién le roba el corazón. Así que prepárense para un viaje lleno de chismes, análisis minuciosos, y una buena dosis de especulación. Vamos a desglosar esta entrevista hasta el más mínimo detalle, a analizar cada palabra y cada gesto de Kerem, y a intentar desentrañar el misterio y descubrir quién podría ser la afortunada que ha logrado conquistar el corazón de este hombre tan admirado. ¿Están listos para embarcarnos en esta aventura? Yo sí. Y antes de que comencemos, ya saben. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos, sobre todo aquellos que tratan noticias jugosas como esta. Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando subamos contenido nuevo, y acompáñenme en esta apasionante aventura. Empecemos. Bien, empecemos por el principio. Lo más crucial es la entrevista que ha encendido la chispa de la curiosidad en todos sus seguidores. ¿Dónde y cuándo fue realizada? Pues bien, la entrevista fue relativamente reciente y se le realizó a Kerem Bürsin en, bueno, la localización precisa no es lo más relevante en este momento. Lo que realmente importa es el contenido de la conversación. Los entrevistadores, astutos como siempre y conocedores de la fascinación que despierta la vida personal de Kerem, no dudaron en tocar el tema del amor. Le preguntaron directamente sobre su situación sentimental, sobre si estaba enamorado, y como era de esperar, Kerem, con su característica elegancia y sutileza, respondió de una manera que, aunque evasiva en cierta medida, resultó ser muy reveladora. Al principio Kerem se mostró un tanto reticente como suele ser habitual en él. De hecho, es bien conocido por ser bastante reservado y celoso con su intimidad, y no es de extrañar que no esté dispuesto a airear sus sentimientos más profundos al mundo entero. Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, y quizás animado por la empatía de los entrevistadores o por la creciente confianza que se establecía entre ellos, comenzó a soltar pequeñas pistas, pequeños indicios que nos dejaron con la intriga a flor de piel y con el corazón latiendo con más fuerza. Dijo frases que resonaron en el imaginario colectivo de sus fans: el amor es algo muy importante en mi vida, siempre estoy abierto al amor, a encontrar esa conexión especial, y la frase que desató la euforia y la especulación: hay alguien especial en mi vida, que me hace sentir muy bien. ¡Guau! ¿Verdad que eso ya suena sumamente interesante? ¿Por qué? A ver, ¿quién no quiere saber quién es esa persona especial? ¿Quién es la mujer que ha logrado conquistar el corazón de este hombre, de este actor tan talentoso y apuesto? ¿Quién es la que ha logrado despertar esas emociones profundas y significativas en Kerem Bürsin? Y claro, lo que más nos importa a todos es, ¿quién es? ¿Qué pistas nos da Kerem? ¿De qué manera podemos, a través de sus palabras y sus gestos, deducir quién podría ser la afortunada? Lo primero que hay que destacar es que Kerem, como era de esperar, no reveló el nombre de la afortunada. No dio nombres, no ofreció detalles concretos, y mantuvo su habitual discreción. Sin embargo, sí que dejó algunas pistas sutiles pero significativas que podemos analizar detenidamente. Habló sobre la importancia de la conexión profunda, de la complicidad, y de la admiración mutua en una relación. Subrayó la necesidad de que exista una conexión auténtica, una comunicación fluida y sincera, y una admiración mutua que alimente el vínculo. Dijo que busca una persona que lo entienda, que lo apoye incondicionalmente en sus proyectos y decisiones, y que comparta sus valores y su visión del mundo. Destacó la importancia de que ambos tengan una base sólida de principios y creencias comunes que les permitan construir una relación duradera y significativa. También mencionó la importancia de la química, de la atracción física y emocional, y de la pasión que debe existir entre dos personas que se aman. Subrayó que la chispa inicial, la atracción irresistible, es fundamental para que una relación florezca, pero
Esta debe ir acompañada de una conexión emocional profunda y de una pasión que mantenga viva la llama del amor. De acuerdo con sus declaraciones, parece que Kerem busca una relación sólida, basada en el respeto, la confianza, la admiración y el amor. Una relación en la que se sienta comprendido, valorado y feliz. Pero, ¿a quién se refiere exactamente? ¿Quién podría ser esa mujer que ha logrado cautivar el corazón de Kerem Bürsin? Pues aquí es donde entramos nosotros con nuestras teorías y especulaciones. Y como siempre hay varias candidatas que han surgido de inmediato y que han generado un debate apasionado entre los fans. La primera y la que más suena en las redes sociales y en los foros de discusión, es su ex, la talentosísima Hande Erçel. Sí, la coprotagonista de la exitosa serie Love is in the Air. Kerem y Hande tuvieron una relación muy mediática, que duró un tiempo, y que fue muy querida y celebrada por sus fans. Eran una de las parejas más queridas del panorama televisivo turco, y su historia de amor en la ficción se trasladó a la vida real, enamorando a miles de personas. Terminaron su relación hace un tiempo, pero, desde entonces, han surgido muchos rumores sobre una posible reconciliación. Los fans, sobre todo aquellos que se enamoraron de su historia de amor, tienen muchísima esperanza en que vuelvan a estar juntos, y no dudan en analizar cualquier foto o vídeo en el que aparecen juntos, buscando señales, gestos sutiles o miradas cómplices que puedan indicar una posible vuelta a su relación. Y la verdad, hay que reconocer que entre ellos hay una química innegable, una conexión especial que trasciende la pantalla, y que se les ve muy cómodos, relajados y felices el uno con el otro. Las fotos y los vídeos que circulan por las redes sociales muestran una cercanía y una complicidad que despiertan la esperanza de sus fans. ¿Será Hande la mujer que le roba el corazón a Kerem? Es una posibilidad muy real, y que muchos fans esperan fervientemente que se haga realidad. La química que desprenden juntos, la forma en que se miran, la complicidad que demuestran, son pruebas irrefutables de que entre ellos existe algo especial. Pero claro, también hay otras opciones. Hay que tener en cuenta que Kerem, como hemos dicho, es una persona muy discreta y celosa de su intimidad, y podría estar saliendo con alguien fuera del mundo del espectáculo. Alguien que no conocemos, que no está expuesta a los focos mediáticos, y que prefiere mantener su relación en secreto, lejos de las miradas indiscretas. Quizás ha encontrado el amor en una persona que no está relacionada con el mundo de la actuación, y que le ofrece la tranquilidad y la estabilidad que busca en su vida privada. ¿Quién sabe? La posibilidad de que Kerem esté saliendo con alguien fuera del ojo público añade un elemento de misterio y expectación a la ecuación. Otra de las opciones, que siempre está presente y que es importante considerar, es que Kerem esté soltero. Es decir, que con esas palabras simplemente se refiriera a la búsqueda del amor, al hecho de estar abierto a una nueva relación, pero sin tener a nadie concreto en mente. Podría ser que Kerem esté en un momento de su vida en el que está abierto a la posibilidad de encontrar el amor, pero aún no haya encontrado a la persona adecuada. Tal vez está disfrutando de su soltería, centrado en su carrera profesional y en sus proyectos personales, y esperando que el amor llegue por sí solo, sin buscarlo activamente. O también puede que estuviera hablando de otra persona que es muy importante en su vida, pero de una forma platónica, un amigo, un familiar, una persona a la que aprecia y respeta profundamente, pero con la que no tiene una relación romántica. Es importante considerar la posibilidad de que la persona especial, a la que se refiere Kerem, no sea necesariamente una pareja sentimental, sino alguien que le brinda apoyo, compañía y cariño en su vida. ¿Quién sabe? La verdad es que es muy complicado saberlo con certeza, y es por eso que genera tanta intriga y debate entre sus seguidores. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que Kerem Bürsin está enamorado, o al menos, que hay alguien especial en su vida. Y que aunque no sabemos quién es, podemos deducir que busca una relación seria, estable y basada en los valores que ha mencionado: respeto, confianza, complicidad, admiración mutua y por supuesto, amor. Pero, ¿y tú qué opinas? ¿Quién crees que es la mujer que le roba el corazón a Kerem? ¿Crees que es Hande o alguien más? ¿Crees que está soltero? Déjamelo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, conocer sus teorías y debatir sobre estos temas. Es fascinante ver cómo cada uno de nosotros interpreta las pistas y cómo llegamos a conclusiones diferentes. Además, me gustaría destacar algo que considero muy importante: más allá de la persona en cuestión, lo que realmente importa es que Kerem sea feliz. Que encuentre el amor, sea con quien sea, y que esté
Deado de gente que lo quiera, lo apoye y lo valore por lo que es, como persona y como profesional. Al final, lo importante es la felicidad de cada persona, y yo le deseo lo mejor, le deseo que encuentre el amor verdadero y que construya una vida plena y satisfactoria. Y bueno, para terminar este vídeo, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, y que se hayan divertido con nuestras especulaciones, análisis y con el debate que hemos generado. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos, familiares y conocidos que también sean fans de Kerem, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es fundamental para que el canal siga creciendo y podamos seguir trayéndoles contenido de calidad como este. Espero verlos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme a todos y nos vemos pronto. Chao, chao.